Muy buenas noches, ya de este 9 de julio, Día de la Patria para los argentinos, y en el corazón de muchos latinoamericanos también es el Día de la Patria, porque un Día de la Independencia es justamente lo que nos mancomuna en esta lucha en contra del colonialismo y justamente en la lucha por conseguir la emancipación, la independencia. Por este motivo, en esta fecha tan querida para nosotros, vamos a estar entrevistando a un compañero, querido compañero también, excombatiente de Malvinas, sobre esta realidad que nos une Malvinas, Día de la Independencia, 40 años de Malvinas, del conflicto, de la guerra, que es un hito dentro de lo que es la lucha que el pueblo argentino ha librado por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Esta es una historia que no comienza en 1982, que tiene personajes emblemáticos, gloriosos, como el Gaucho Rivero, y que tiene una trama muy importante en el desarrollo de la independencia y la lucha anticolonial. Te damos la bienvenida, Miguel Ángel Trinidad, querido compañero, excombatiente y el fundador, justamente en 1982, del primer centro de excombatientes de Malvinas. Un gusto saludarte a vos, Oscar, compañero, querido amigo y compatriota. Y bueno, con toda la disposición esta fecha, que es especial siempre para todos, pero como bien sabes vos, cuando uno está lejos de la patria, las fechas nacionales, las efemérides patrióticas, las referencias culturales a nuestro país adquieren una magnitud mucho más grande que cuando estás viviendo en Argentina. Yo hoy me levanté a la mañana y lo primero que hice fue enviar a un grupo de amigos, colegas, una bandera con el fondo de Malvinas diciendo Feliz Día de la Patria. Tal vez estando en Argentina eso no tiene la misma intensidad, porque ahí se aplica en lo que dice un viejo refrán, que es que no valorás el agua hasta que se te seca el pozo, no terminás de valorar la patria hasta que estás lejos. Eso no significa que no la quieras, pero hay una cuestión que la distancia profundiza el lazo con el país. Así que es un feliz Día de la Patria. Hablamos justamente en un entorno, digamos, geopolítico, en el cual ya el nexo colonialista del eje unipolar que conforman Estados Unidos, Gran Bretaña y algunas naciones del Commonwealth, empieza a confrontar una realidad que para muchos analistas políticos se presenta como inevitable, que es la realidad de la multipolaridad. Y tanto vos y yo sabemos de que esta realidad tuvo digamos, una referencia fundamental en la figura de Chávez y en las primeras construcciones de alianzas multipolares como fueron el ALBA, UNASUR y la CELAC, y ahora vemos lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái, y vemos un eje transformado en posibilidad a futuro dentro de lo que es la construcción que se está dando en Asia Central, fundamentalmente en Oriente, y decimos, esa lucha puede arrastrar a la recuperación de Malvinas, que hoy en día es un enclave colonial utilizado por Gran Bretaña como una base militar nuclear que pone en peligro a toda la región, inclusive puede llegar a ser utilizada en una guerra en el Pacífico. En primer lugar, la situación de disputa entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación a la disputa por soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias, San Luis del Sur, mares circundantes y por consiguiente la Antártida, donde se superponen nuestros reclamos,
constituye el hecho más anacrónico de situación de colonialismo que puede vivir el mundo, independientemente de problemas de geopolítica y problemas de intereses que haya de hegemonías. Aquí hay una cuestión concreta. El máximo organismo multilateral del mundo, es decir, Naciones Unidas, estableció en 2 fechas, en realidad 3 son en realidad, pero 2 fechas fundamentales, que la cuestión Malvinas es un hecho inaceptable en el mundo moderno. La primera es la famosa y muy conocida Resolución 2065, que hasta el año 91 Argentina presentaba todos los años ante la Asamblea General de Naciones Unidas. A partir de ese año, deja la Argentina de presentarlo porque es un condicionamiento en las cláusulas secretas de la firma del pacto, del Acuerdo de Madrid 1 y 2, que realiza el gobierno de Carlos Menem. La 2065 establece que la cuestión de las Islas Malvinas es una cuestión de naturaleza colonial y que debe ser urgentemente solucionada a partir del diálogo diplomático bilateral entre ambos países que se disputan la soberanía por ese territorio insular y males circundantes. Hasta el año 91, todos los años Argentina lo presentaba. Sin embargo, por culpa de los acuerdos Madrid 1 y 2, se deja de presentar. Por suerte, se sigue presentando y no hubo interrupción ante el Comité de Descolonización. El Comité de Descolonización todos los años tiene una sesión en el contexto de la Asamblea General, en la cual se tratan los únicos 14 casos del mundo que hay de problemas de situación colonial. Yo te puedo decir que, por ejemplo, unas partes que se explican muy claramente en que las Naciones Unidas, repito otra vez, no la Argentina, las Naciones Unidas lamenta que no obstante el tiempo transcurrido de la aprobación de la resolución 2065 de la Asamblea General, esa prolongada controversia aún no ha sido resuelta. Resalta que es de interés de la comunidad internacional que los gobiernos de ambos países reanuden sus negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica, justa y duradera de la controversia, soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas. Expresa su preocupación por el buen estado de relaciones de los ambos países, pero que aún no se ha conducido a negociaciones conducentes respecto a la solución de la disputa. Y te puedo así comentando mucho más, pero ¿por qué hago esta mención? ¿Por qué hago esta mención? Que es muy importante. Esta mención la hago porque es la comunidad internacional la que llama a ambos países a resolver este problema. Y sin embargo, cada año, cuando el Comité de Descolonización tiene esta sesión, el Reino Unido no hace caso omiso. Entonces estamos ante una situación absolutamente a contrapelo del derecho internacional en la que no se respeta a la máxima instancia de la comunidad internacional que es las Naciones Unidas. Para no mencionar las resoluciones que cada año saca la Organización de Estados Americanos, para no mencionar las declaraciones de apoyo a la negociación y al diálogo pacífico de la CELAC, para no mencionar al grupo del grupo de países de movimiento de países no alineados, para no mencionar a las instancias multilaterales con África, Medio Oriente, Asia, etcétera, etcétera. Es decir, esto es inconcebible que todavía se continúe vigente con este problema. Hace cuestión de semanas, antes de la renuncia o dimisión del primer ministro británico Boris Johnson, cuando el presidente Alberto Fernández le pregunta acerca de que tenían que asumir el tema de Malvinas para solucionarlo, el primer ministro responde: eso se cerró ya hace 40 años. Una cosa insólita, porque la victoria, entre comillas, la victoria militar estamos hablando, no otorga derechos, es un viejo principio del derecho internacional. No importa que la plaza militar haya cesado las hostilidades en 14 de junio del 82. La disputa continúa y sobre todo, y esto es muy importante resaltar para redondear la respuesta, no es una disputa solamente, es una cuestión de naturaleza colonial que es calificada así por las Naciones Unidas. Hay algo que es bien interesante, ¿no? Porque Boris Johnson habla de la autodeterminación de los pueblos y de un plumazo borra lo que ha sido justamente la invasión de las islas
y el despojo, digamos, la expulsión de los habitantes naturales que había en aquella época, que ya nosotros nos habíamos independizado de España, de los habitantes que existían en la isla. O sea, fue una usurpación y ahora habla de la autodeterminación de los pueblos. Parangonando un poco la realidad del pueblo vasco, que es una de las familias más antiguas de Europa, y obviamente ellos tienen derecho al reclamo de la autodeterminación, pero en este caso, maquiavélicamente, el señor Johnson aplicaba esa figura que no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál es tu apreciación? Vayamos por partes, como diría, hablando de los británicos, de Jack el Destripador, ¿no? Primero, ¿por qué la Argentina reclama y le pertenece las Islas Malvinas y los archipiélagos circundantes? Cuando se da el descubrimiento de América y la conquista de América, en ese entonces el derecho internacional era algo que se establecía desde el ámbito del poder de la Iglesia Católica. Las distintas monarquías hegemónicas de ese entonces que se disputaban la hegemonía en el mundo, Portugal, España, los Países Bajos o Holanda, Gran Bretaña y otros países más que se disputaban la hegemonía en el mar, sometieron al Papa Alejandro VI, si mal no recuerdo, que establece en la famosa bula papal del Tratado de Tordesillas, que todos los descubrimientos que estaban a determinada cantidad de leguas, de tal y tal punto de las islas que estaban en el Atlántico, cerca del África y de las Azores, pertenecían a España. Y a partir de tantas leguas pertenecían a Portugal. Por consiguiente, cuando se hace esa división que se conoce desde la escuela primaria, los estudios en nuestros países, el famoso Tratado de Tordesillas, que se menciona cuando se estudia el descubrimiento de América, las Islas Malvinas quedan bajo la jurisdicción del Reino de España. ¿Qué quiero decir con esto? Que después, cuando España despliega su sistema colonial en el continente, sus principales virreinatos eran el de Perú, y el de Nueva Granada y el de México. Entonces las Malvinas dependían originalmente del virreinato del Perú. Cuando se establece el virreinato del Río de la Plata, pasan a ser una dependencia del virreinato del Río de la Plata. Y cuando la Argentina se independiza en 1816, a propósito del 9 de julio, pasa a ser propiedad de la Argentina. ¿Por qué? Porque en derecho internacional existe un principio que se llama iutis possidetis, que significa posees lo que poseías. Es decir, cuando eras colonia, si había una isla que, en el caso de Malvinas, era parte de esa colonia, ahora que es un país independiente y esa isla era jurisdicción de la metrópoli a la que estaba sometido, pasa a ser tuya. Por eso, en 1829-26, Argentina, la Confederación Argentina, establece con José María Bernet la comandancia político-militar que se establece en las islas con la autoridad de un país soberano. Y hay que tener en cuenta que previamente la República Argentina es reconocida como país independiente por Gran Bretaña por la firma de un acuerdo de amistad y comercio. Cuando se firman acuerdos internacionales en que un país reconoce a otro Estado, se debe dejar muy bien claro que si hay alguna reserva, se pone en la reserva sobre una objeción en materia de reclamo territorial. Gran Bretaña jamás hizo ninguna mención, ninguna reserva sobre las Islas Malvinas. Por consiguiente, en 1833 aparece la usurpación, la invasión, porque la palabra concreta es invasión. ¿Por qué invasión y no usurpación? Usurpación es cuando un país toma un territorio, demarca en sus mapas que esa una porción de un territorio le pertenece, entonces está haciendo un acto ilegal. Pero la invasión conlleva la acción manu militari de atacar un lugar, bombardearlo, como hicieron por Luis, exigir la rendición de las tropas que estaban ahí y además expulsar a los habitantes y las autoridades civiles y militares de la Argentina. Por eso no es lo mismo usurpación que invasión.
Históricamente, la Argentina siempre se habló de usurpación. No, es invasión. Los argentinos fuimos invadidos por Gran Bretaña en 1833. Y jamás la República Argentina firmó ningún acuerdo de reconocimiento del status quo que estaba ipso facto en las Malvinas, que era la ocupación británica. Esa es a grandes rasgos la situación en términos de derecho internacional de la República Argentina. Por eso, dentro del gran conglomerado de situación colonial que existió en el mundo, de posesiones por la fuerza que tenía Gran Bretaña, la Argentina siempre se destacó porque nunca aceptó que ese status quo estaba vigente y legal. Y Gran Bretaña nunca antes lo había objetado. Por consiguiente, los británicos recién se dan cuenta de eso con la resolución 2065, que es el mayor hito diplomático de la Argentina en relación a Malvinas. Además, hay que sumarle lo que hablábamos del Comité de Descolonización y un tema muy importante, Oscar, que es pasado por alto por muchos. Me refiero a la cuestión Malvinas. En el mismo año 82, en el mes de noviembre, 4 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la resolución 37/9. ¿Por qué es muy importante esta resolución? Porque esta resolución tiene lugar a menos de 5 meses de terminadas las hostilidades en Malvinas. Cuando la resolución 502 llama a la Argentina a retirar las tropas, el Consejo de Seguridad lo resuelve, esto reconoce la situación colonial del problema. No le está diciendo a la comunidad internacional, miren, como la Argentina firmó una rendición de su destacamento militar en las Malvinas, esto se terminó. No, la resolución 37/9, noviembre del año 82, todavía el 82, nuevamente llama a los dos países a resolver por vía pacífica y diplomática la controversia y la disputa sobre las Islas Malvinas. Es decir, todavía fresca la guerra de Malvinas, no se había todavía acabado el olor a pólvora ni las muertes, y las Naciones Unidas nuevamente reconoce que la Argentina tiene el derecho de reclamar sobre ellas independientemente de los hechos bélicos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la cuestión Malvinas es responsabilidad, Oscar, del Estado argentino, en varias áreas. En primer lugar, en su política exterior. Segundo, en el ámbito de la defensa nacional. ¿Por qué? Porque la defensa nacional tiene que estar diseñada con una hipótesis de conflicto que esté en sintonía con la situación que vive un país, no en términos de agresividad, no, en términos de defensa. Al tener una porción tan importante del territorio ocupada por una potencia militar extranjera, que además ha montado una base militar desproporcional, desproporcionada en relación a Argentina y también en relación a Sudamérica, las Fuerzas Armadas de la Argentina tienen que tener una doctrina militar atenta a la defensa ante cualquier eventual agresión de esa presencia militar invasora en territorio nacional, insular y marítimo. El tercer área de la cuestión Malvinas es el ámbito de la educación, por lo cual en los ámbitos de escuela primaria, educación media y universitaria debe estar presente la cuestión Malvinas en la currícula de la educación argentina. Pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, que se llama la causa Malvinas. ¿Y en qué se diferencia la causa de la cuestión? La cuestión, como dijimos, es responsabilidad del Estado Nacional. La causa Malvinas nace incluso antes de 1833, porque abreva en la historia de la patria, abreva en las tradiciones de lucha del pueblo argentino contra todo tipo de dominación, abreva en la cultura popular, abreva en las organizaciones y formas organizativas que la población se da, sean políticas, sindicales, culturales, deportivas, musicales, etc. ¿Y por qué digo que la causa Malvinas es anterior a 1833? ¿Por qué? Porque nace con las invasiones inglesas. Cuando todavía la República Argentina no estaba constituida como Estado-nación, no son los españoles los que defienden Buenos Aires, como lo sabe todo el mundo, es la ciudadanía, los afrodescendientes, los zambos, los indígenas, los criollos, que ante la huida de las tropas españolas defienden Buenos Aires contra los ingleses. Por eso yo digo que la causa Malvinas empieza antes de 1833, porque entre el periodo de 1806 para atrás están la ocupación ilegal de los británicos de Malvinas, que tienen que irse porque España los obliga a irse,
que es otra historia aparte. Entonces, causa Malvinas, cuestión Malvinas son dos caras de una misma moneda, que tienen solamente actores y protagonistas distintos, por consiguiente responsabilidades distintas, pero que en el fondo la cuestión Malvinas siempre va a abrevar en la causa Malvinas para que sea efectiva. Lamentablemente, ha habido periodos de gobierno en la Argentina que tomaron la cuestión Malvinas como cuando un estudiante rinde química, física y matemática por obligación. En cambio, la causa Malvinas no se hace por obligación, se hace porque se siente, es la pasión de los argentinos. Imagínate, Oscar, que a pesar de la desmalvinización, a pesar del pensamiento único, a pesar de todo el bombardeo que ha sufrido Argentina en términos de propaganda, de políticas antinacionales, esto lo puede comprobar cualquier ciudadano argentino. No hay un pueblito, un barrio de la Argentina donde no haya un mural alusivo a la guerra de Malvinas, que es respetado por todo el mundo, una plaza con el nombre de un caído, una calle con el nombre de un caído, un monumento con Malvinas, un cartel en las carreteras argentinas que diga las Malvinas son argentinas, o simbólicos carteles que dicen Malvinas tantos miles de kilómetros desde aquí. Como en Villa Lisa, por ejemplo, que dice Malvinas a 1800 kilómetros de Malvinas. Por eso, a pesar de la genuflexión y el sometimiento de algunas administraciones de gobierno de Argentina a las políticas británicas, como puede ser el gobierno de Carlos Menem en primer lugar, fundamentalmente Menem y Macri, no han podido domar jamás la causa de Malvinas. Han podido domesticar la cuestión Malvinas, porque tuvieron la complacencia de algunos gobiernos, pero nunca pudieron domar la causa de Malvinas que pervive en la memoria popular y en la gente, y lo puedes ver incluso hasta cuando vas a hacer un recital de rock, metal. Sí. Es emocionante ver como chicos cuyos padres ni siquiera todavía habían nacido en la guerra, tienen camisetas, remeras alusivas a Malvinas y cantan El que nos salta es un inglés en un recital, por ejemplo, de Almafuerte, un recital de Raza 82, Malón, por decir algunas bandas de rock. Ir a las canchas de fútbol y ver las banderas alusivas a Malvinas y los cantos alusivos a Malvinas. Es decir, la causa Malvinas pervive a pesar de toda la genuflexión de una clase política que tuvo bajo su responsabilidad de administración del Estado temporalmente y que fue funcional a los intereses de la potencia que usurpa nuestro territorio, e invade nuestro territorio y ocupa nuestro territorio. Justamente te quiero preguntar porque más allá de las expresiones del ex Boris Johnson, hay una cuestión que es el tema de la negociación. Vos como excombatiente, ¿qué medís sobre el tema de la negociación cuando estamos hablando de independencia? Y justamente en este día de la independencia. Una negociación es como el tango, tiene que ser a dos. No puede ser solitaria. Lo que hace la Argentina en todo caso en solitario es presentar a la cuestión Malvinas en los ámbitos del derecho internacional y en el ámbito del andamiaje de la comunidad internacional multilateral su reclamo por Malvinas. Pero una negociación implica que tiene que haber dos partes y esto nunca ha funcionado. Y cuando ha funcionado ha sido en perjuicio de los intereses de la nación argentina. Me refiero concretamente a Acuerdo de Madrid 1 y 2 y el comunicado conjunto Forador y Duncan durante la administración de Mauricio Macri. No hay negociación. ¿Por qué? Porque no hay voluntad del Reino Unido de Gran Bretaña. No existe negociación. Porque la negociación tiene que precederle un diálogo. Y si no hay diálogo, mucho menos hay negociación. La negociación que existió fue sometida nuevamente, reitero nuevamente, a los intereses de la Cancillería británica. Por consiguiente, no tenemos ningún tipo de negociación. ¿Cómo se negocia? Una cuestión que es elemental en derecho internacional. No solamente presentando todo el bagaje de antecedentes jurídicos, el bagaje de tus acciones en el ámbito diplomático, tus protestas, tus resoluciones, sino también ver que esa ocupación que tenemos, esa invasión, le sea costosa. Hubo un solo momento en la Argentina en que a
la potencia ocupante le costó, que fue cuando se sanciona la ley Gaucho y Rivero y cuando se sancionan las empresas pesqueras que estaban pescando Malvinas con licencia otorgada por una potencia invasora. Lo mismo para las empresas petroleras. Cuando Argentina hizo eso, empezó a hacerle costoso, pero después se suspendió. Argentina necesita lograr que la ocupación le sea más costosa a la potencia ocupante y entonces opten por negociar. Mientras que nadie los presione. Decía un presidente de la República Argentina que el órgano más sensible al ser humano era el bolsillo. Bueno, entonces hay que hacer que ese órgano más sensible, el bolsillo, le cueste más. Ahora, lamentablemente, están siendo abastecidos de una manera más económica, nadie los sanciona a las empresas que hacen prospección petrolera, nadie sanciona a las empresas pesqueras. Entonces, claro, las regalías que reciben los habitantes de las Islas Malvinas están ubicadas en el más alto índice per cápita del mundo. Del mundo. El PBI de las Islas Malvinas es más alto del mundo. ¿Por qué? Porque tienen licencia de pesca, tienen licencia de prospección petrolera. Y en proporción con la cantidad de habitantes, eso es escandaloso. Absolutamente. Nos quedan pocos minutos para concluir esta entrevista y bueno, hay algo que es importante remarcar. En este 9 de julio, Día de la Independencia, hablar de Malvinas es un acto justamente de conmemoración de la independencia. Es un homenaje a la lucha de ustedes, a la entrega y a la constancia del pueblo argentino por llevar en el corazón esa reivindicación de Malvinas, y no queríamos dejar pasar este momento para poder justamente hablar de la independencia en función a lo que va a ser el destino de Malvinas. Hay mucho para charlar sobre esto, te vamos a volver a entrevistar y vamos a seguir hablando, porque obviamente la causa de Malvinas es una causa que no se termina y a la que hay que ponerle pulso político, para que no quede en un reparto económico, como algunos lo quieren mostrar. Vamos a negociar si compartimos lo que es el negocio petrolero, el negocio pesquero, etc. No se trata de eso, y en el corazón de cada uno de nosotros, eso es evidente. Te doy 2 minutos para que nos dirijas un mensaje, un saludo en este día malvinero de la independencia argentina, en este nuevo homenaje que le hacemos a todos los caídos y a todos los héroes de la patria, que son muchos a lo largo de toda nuestra historia, y que en Malvinas se encuentra en un punto de reivindicación todavía no culminado. Independencia significa que un Estado-nación pues libre de tomar las determinaciones que considere adecuadas a sus intereses a lo largo y a lo ancho de todo su territorio. Mientras que la Argentina no puede hacer eso en las Malvinas, en las Georgias, Sandwich del Sur y en el territorio antártico y las mares adyacentes, las aguas adyacentes, no es un país independiente. Es así de simple. No estamos hablando de una disputa de límites, porque muchos países en el mundo tienen disputa de límites, pero son independientes. Estamos hablando de que no podemos ejercer soberanía en una parte importantísima de la Argentina, que es el estrecho de Magallanes y el paso interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Eso es lo que está en juego, para no mencionar la Antártida, donde se superponen los reclamos de la Argentina y Gran Bretaña. Así que no podríamos decir feliz día de la independencia que no tengamos un ejercicio real, concreto, sobre esta porción importantísima del territorio argentino que está ocupado por una potencia extranjera. Muchísimas gracias, Miguel. A nombre de todo el equipo de PIA Global, te agradecemos mucho esta entrevista. Sabemos que vos sos diplomático que conoce en profundidad todo este tema. Sabemos que has venido luchando por lo que es la causa de Malvinas históricamente, y por eso te queremos estar agradecidos y te despedimos
un viva la patria. Viva la patria y muchas gracias a vos y a todos los amigos que conforman esa instancia de periodismo que están realizando. Y un gran abrazo a todos los que están leyendo y escuchando esta entrevista. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos, Miguel. Muchas gracias.